En el mundo de Fairy Tail existen muchos villanos, pero pocos nacieron con el deseo de serlo. Seref Dragneel es recordado como el mago oscuro más peligroso de la historia, un ser que camina rodeado de muerte, pero antes de convertirse en leyenda, fue solo un joven que quería salvar a su hermano. Esta es la historia de cómo el amor se convirtió en la peor maldición. Seref Dragneel fue un joven humano con un talento extraordinario para la magia. Desde temprana edad, Seref destacó como un genio. Su conocimiento sobre hechicería, teoría mágica y alquimia superaba a la mayoría de los magos de su tiempo. Seref dedicaba su vida al estudio de la magia, y con el paso del tiempo su intelecto llamó la atención de otros estudiosos, y su nombre comenzó a circular entre los grandes eruditos. Pero más allá de sus logros académicos, Seref tenía algo mucho más importante para él, un hermano menor. Y sin saberlo, la existencia de ese hermano sería el detonante de todo lo que vendría después. La vida de Seref cambió el día en que perdió a su hermano menor. Las circunstancias exactas de su muerte nunca fueron explicadas con detalle, pero su pérdida marcó un punto sin retorno en la vida de Seref. Hasta ese momento, Seref había sido únicamente alguien interesado en la magia, pero la muerte de su hermano hizo que ese interés tomara una nueva dirección. Seref comenzó a estudiar magia con un objetivo específico: traer a los muertos de vuelta a la vida. Y así, de la noche a la mañana, su interés por la magia había cambiado. Se volvió algo totalmente personal. Seref empezó a buscar hechizos prohibidos, rituales sellados y textos que hablaban de resurrección. Cuanto más leía, más se acercaba a un límite que ningún mago debía cruzar. Seref no buscaba poder, buscaba recuperar a su hermano, y ese deseo lo llevó directamente hacia un tabú. Con el paso del tiempo, Seref comenzó a plasmar sus investigaciones en escritos formales, muchos de ellos relacionados directamente con la resurrección, y a pesar de su corta edad, sus trabajos llegaron hasta la Academia Mágica de Mildian. Los profesores de ahí leyeron sus escritos y quedaron totalmente sorprendidos, no solo por la complejidad de sus teorías, sino por la precisión con la que estaban formuladas. Para ellos, Seref era un prodigio. Pero junto a la admiración llegó la preocupación. Los estudios sobre la vida y la muerte eran considerados un tabú. La conexión entre ambas fuerzas y su relación con la magia eran temas prohibidos. Los maestros advirtieron a Seref: pero Seref continuó. En sus teorías más avanzadas destacaba una en particular, el sistema R, un sistema que en teoría permitiría la resurrección utilizando una cantidad colosal de energía mágica. El costo era monstruoso. Para activarlo se requerían 27 millones de esferas mágicas, prácticamente un número absurdo. Aún así, Seref fue capaz de desarrollar el concepto. Los académicos quedaron impactados y para muchos no había duda: Seref era un genio sin precedentes. Con el tiempo, el sistema R tomaría forma en una gigantesca estructura que ya conocemos como la Torre del Cielo. Sí, esa misma torre que siglos después sería utilizada en un intento de revivir a Seref cuando se creía que había muerto. Pero el sistema R no fue su única gran teoría. Seref también propuso otro proyecto, Eclipse, un portal capaz de atravesar el tiempo. Y sí, es ese mismo portal del cual siglos más tarde emergerían los dragones. Dos investigaciones capaces de alterar al mundo, dos líneas de estudio prohibidas. Ante esto, la directiva de la Academia Mágica tomó una decisión definitiva. Seref Dragneel sería expulsado. Pero nadie imaginó lo que ocurriría después. Los dioses habían impuesto una maldición. Seref fue castigado con una contradicción eterna. Mientras más amara la vida, más muerte provocaría. Para mantener la maldición bajo control, Seref debía reprimir sus emociones. No podía desear, no podía apagarse, no podía amar. Y como si eso no fuera suficiente, también fue condenado
a la inmortalidad. Seraph comprendió entonces que estaría obligado a cargar para siempre con la culpa de aquellas muertes. Pero esa misma inmortalidad le otorgó algo más: tiempo infinito. Sí, tiempo para seguir buscando respuestas, tiempo para seguir investigando. Sin embargo, ninguna de sus teorías le daba la solución que buscaba. Años, décadas, siglos, Seraph vagó sin rumbo, hasta que llegó a una conclusión. Si no podía morir como humano, entonces crearía algo capaz de matarlo. Seraph se sumergió en las artes oscuras y creó demonios, seres formados de éter puro, los Eterias, más tarde conocidos como los demonios del libro de Seraph. Cada uno de ellos con el potencial de acabar con su vida, pero ninguno lo logró. Aún así, Seraph no se rindió y finalmente logró crear a su obra más importante, aquel destinado a ser su final, End, Eterius Natsu Dragnil, un ser cuyo nombre significaba el fin, aunque decir que Seraph lo creó desde cero no es del todo exacto. El cuerpo utilizado pertenecía a su hermano menor. Seraph había preservado ese cuerpo todo este tiempo. De esa forma cumplió dos objetivos: traer de vuelta a su hermano y crear el Eterias más poderoso jamás concebido. Fue entonces cuando se reveló su verdadero nombre. Seraph mantuvo al niño bajo su cuidado. Con el paso del tiempo notó algo. El niño no mostraba interés por estudiar, no intentaba aprender a leer ni escribir y no obedecía órdenes. Y durante uno de sus viajes, Seraph conoció a un dragón distinto a los demás, un dragón que no se había enemistado con la humanidad. Seraph e Ignil entablaron contacto. Seraph tomó una decisión: confiaría a su hermano a Ignil. Ignil aceptó y tomó al niño bajo su protección. Decidió enseñarle magia, pero no cualquier magia, magia de cazador de dragones. Pero este no era un simple acto de crianza, formaba parte de un plan mayor. Ignil junto a otros dragones eligieron a 5 niños, entre ellos el hermano de Seraph. Su misión sería viajar al futuro y algún día derrotar a Cnología. Y aunque Seraph estaba al tanto del plan, él mismo lo aprobó, porque si su hermano se volvía lo suficiente fuerte, quizá también podría acabar con su vida. Tras entregar a su hermano a Ignil, Seraph volvió a quedarse solo. La maldición seguía activa. No podía amar, no podía pegarse, no podía desear, porque cada emoción positiva significaba muerte para otros. Siglos pasaron, reinos nacieron, reinos desaparecieron y Seraph seguía ahí. Durante este tiempo, su nombre empezó a convertirse en leyenda. Un mago imposible de matar, un mago al que todos temían. Con el paso del tiempo, Seraph dejó de verse a sí mismo como humano. Se veía como una existencia que no debía continuar, y fue en medio de esa interminable soledad cuando conoció a alguien especial. Aquella persona era Mavis Vermilion. Seraph la conoció mientras ella viajaba junto a 3 compañeros, Yuri, Purejito y Warrod. Así, de un momento a otro, Seraph se convirtió en su mentor. Les enseñó hechicería, teoría mágica y bases avanzadas de combate. Sin saberlo, estaba formando a los futuros pilares de Fairy Tail. Con el paso del tiempo, Seraph se percató de algo extraño en Mavis. Mavis no envejecía, no crecía, y muchos creían que se trataba de una enfermedad. Pero Seraph entendió la verdad. Mavis no estaba enferma, estaba maldita. Y al igual que Seraph, era portadora de una maldición impuesta por Ansharam. Así que Mavis había sido castigada tras usar magia prohibida. El resultado fue similar al de Seraph: inmortalidad y una conexión directa con la muerte. Entre estos ambos personajes nació un vínculo especial. Ambos compartían el mismo destino. Ambos entendían lo que significaba vivir sin poder morir. Ese vínculo se transformó en sentimientos.
Pero si dos personas malditas por Ansheram se permitían amarse, nada sería sencillo. El resultado, Mavis cayó inconsciente. Su cuerpo quedó atrapado entre la vida y la muerte. Seraph comprendió algo aterrador. Había creído que al fin podía permitirse sentir aprecio por la vida. Había creído que tal vez su maldición podría ser desafiada. Pero en ese momento solo reafirmó la verdad. Mientras más valorara la vida, más muerte provocaría. Seraph llegó a una conclusión. Su destino ya estaba decidido. Seguir buscando una solución no tenía sentido. Solo quedaba continuar buscando la muerte. Tras perder a Mavis, Seraph quedó completamente solo. Había confirmado algo definitivo. No existía redención, no existía descanso. Y si no podía morir, entonces viviría buscando cómo lograrlo. Con el paso del tiempo, Seraph estableció un imperio que sería conocido como el Imperio Álvarez. Seraph se convirtió en su emperador, no por ambición, sino porque necesitaba poder, recursos y un ejército, todo con un mismo propósito: derrotar a Agnología y quizá encontrar finalmente la muerte. Así nació la leyenda, el mago oscuro, el inmortal. Esta es la historia del pasado de Seraph.